Bien, agradecemos a todas, todos y todes por llegar a este simposio, a este lugar de encuentro de toda Latinoamérica, de toda Latinoamérica. A los que llegaron temprano, los que llegaron un poquito después, no importa, estamos todos acá. Vamos a arrancar. Bienvenidos a Miércoles Globales, un evento organizado por AFS Programas Interculturales y ALEI, Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural. Agradecimos a la audiencia por su participación, su inscripción a este conversatorio titulado Diversidad Sexual y de Género en el Aula de Clase. Organizamos este evento con el objetivo de conocer experiencias, reflexionar sobre el rol docente en la creación de aulas incluyentes, con estudiantes que construyan a través de las diferencias y sean capaces de cuestionar las situaciones que se derivan en discriminación. Es necesario trabajar por convertir las aulas en espacios seguros que favorezcan el crecimiento personal, relacional e intelectual, y de esta manera poner en práctica la ciudadanía global activa. Te invitamos a identificar las diferentes realidades que viven los estudiantes en el aula y trabajar en desarrollar empatía sobre la diversidad, requisitos indispensables para que establezcan relaciones horizontales en las que aprender y escuchar y expresarse generen habilidades para el diálogo y la construcción de comunidad. Mi nombre es Federico Larriera, consultor, ex participante y voluntario internacional de AFS, y seré su anfitrión durante esta sesión. Bien, para los que no conocen, que son personas que no conocen AFS, les voy comentando un poquito. AFS es una organización no gubernamental de base voluntaria, cuya misión es formar ciudadanos globales mediante experiencias interculturales transformadoras. Nuestros programas e iniciativas impactan a miles de vidas cada año mediante un aprendizaje que dura para toda la vida. Para aprender el alcance que tiene AFS en el mundo, tenemos presencia en más de 60 países, contamos con más de 50.000 voluntarios y cambiamos la vida de 12.000 participantes y más de 8.500 familias anfitrionas cada año. Contamos con más de 5.000 alianzas con comunidades educativas y en términos de beca, AFS realiza una inversión en becas cada año. Queremos conocerlos mejor y por eso realizaremos una encuesta antes de comenzar nuestro conservatorio. Para ello utilizaremos un panel dentro de la plataforma, el cual se mostrará ahora. Le brindaremos unos segundos para poder responder a la siguiente pregunta. ¿Desde dónde se conectan hoy? Bien, podemos continuar a la siguiente. Muchas gracias por su respuesta. Y podemos concretar con que hay un 47%, un 37%, perdón, del Cono Sur, seguido de Centroamérica y el Caribe, con un 29%, me olvidaba de Bolivia, Colombia y Ecuador, Venezuela, que tienen un 24%, y otros un 16%. El conversatorio de hoy se titula Diversidad Sexual y de Género en el Aula de Clase. Para que todos estén familiarizados con esta dinámica, los panelistas realizarán una presentación. Al final abriremos un espacio de preguntas por parte de la audiencia. Para guiar el evento, damos la bienvenida a nuestra moderadora del conversatorio, Andrea Bellone, voluntaria de AFS Argentina y Uruguay. Andrea, en nombre de todo AFS y la Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural, te damos la bienvenida y la palabra para continuar con el conversatorio de hoy. Sin más espera, te damos la palabra para continuar. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos en este espacio, taller que me parece sumamente importante para todos quienes conformamos esta red de docentes en Latinoamérica y conocer las experiencias de los panelistas que vamos a tener nos va a ser de suma importancia para poder reconocer en estos espacios en estas experiencias, estas inclusiones que nos van a favorecer a una apertura, tanto personal como intelectual, no solamente de nuestros estudiantes, sino de nuestros docentes, que a veces, quizás por nuestros prejuicios, tenemos esa falta de conocimiento sobre algunas acciones, ¿no? En esta ocasión, en esta ocasión del taller, tenemos el gusto de contar el día de hoy con panelistas
que con su experiencia nos van a guiar también esta discusión. Le vamos a dar la bienvenida, en primer lugar, a Santiago Merlo, especialista en educación sexual integral desde Argentina, a Ana Margarita Salas, activista por los derechos humanos desde Costa Rica, y Alba Reyes, directora Fundación Sergio Urrego, organización social creada en la memoria de su hijo que trabaja por la prevención de la discriminación y el suicidio desde Colombia. En primer lugar, vamos a escuchar a Santiago Merlo, especialista en educación sexual integral desde Argentina, como dije. Santiago es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de Educación Media del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, especialista en Educación Sexual Integral de la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UEPC, educador y promotor sanitario del Consultorio Inclusivo Integral, Área de Mujer y Género, Municipalidad de Mina Clavero, comunicador especialista en diversidad sexoafectiva, genérica y de expresión, fundador de la Casita Trans, Varones, Niñeces y Familias en Córdoba, miembro de la Red Nacional de Docentes Trans, impulsor de la Red de Paternidades Trans Argentina, gestor de empresas cooperativas y organizaciones del tercer sector, productor audiovisual. Santiago, escuchamos muy atento y tu presentación. Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, muy movilizado también. Nos conmueven estas posibilidades de dialogar porque todo aquello que expresamos viene de alguna manera dado por las construcciones y por las crianzas, creencias, etcétera, que van haciendo de nuestra vida como docentes, en mi caso, y además como persona trans, estudiante, un autodidacta crónico también en esta vida. Y hoy poder estar acá agradeciendo a FS, a Ley, a cada uno de ustedes, también en la previa muy amorosa, significa la posibilidad de abrazarnos y de poder hablar de un tema que a veces nos incomoda muchísimo, ¿no? Hablar de la diversidad sexoafectiva, de género, en la expresión dentro de la escuela. Pensar y trabajar con la diversidad trae la posibilidad de encontrarnos con lo singular, con historias, con trayectorias, quizá distintas a las propias, y esto implica sumar a la experiencia escolar aquello que puede ser muy diferente a nuestra cotidianeidad, que incomoda también, que nos interpela, que nos pone contra la pizarra o el pizarrón, como decimos acá en Argentina. Al mismo tiempo, abordar la diversidad en general, la diversidad sexoafectiva y de género en particular, suele generar estos temores, inseguridades por parte de algunas y algunos docentes, debido a que en nuestra sociedad el tema ha estado históricamente teñido, ¿no? De silencios, de prejuicios, de estereotipos, que actúan como barrera a la hora de pensar proyectos educativos que contemplen su inclusión. En nuestro país existe desde el año 2006 la Ley de Educación Sexual Integral. En octubre va a cumplir 15 años y nos propone que hablemos con nuestros niños, niñas, jóvenes de sexualidad, a trascender ese punto de vista biologicista, ¿no? Esto de enseñar las partes del cuerpo humano, sus funciones, o médico, por ejemplo, trabajar en la prevención de embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual. Y acá nos invita, y es indispensable, ¿no? Como profundizar acerca del respeto al cuerpo, el respeto al otro, a la otra persona, al eotre, a la intimidad, al derecho al placer, del que poco hablamos, a valorizar el afecto, los vínculos amorosos, entre otros temas. Y como docentes, sin duda, tenemos que enseñar la importancia del cuidado de cada uno de nosotros, el respeto a los valores, a la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia, la ajena, y la expresión en libertad, ¿no? Sin prejuicios de nuestras emociones y sentimientos. Entendemos claramente que hablar de estas cosas en la escuela genera un espacio de reflexión, de aprendizaje entre pares, y si está acompañado de una persona adulta, es lo mejor, ¿no? Que pueda responder inquietudes, aclarar dudas, trabajar sobre estos prejuicios, y además aportar información que de alguna manera nos ayudan no solamente a estudiantes, sino también a docentes y a familias,
docentes también transicionamos como personas del colectivo LGBTIQ+. Entonces, cuando pensamos a veces en cómo garantizar derechos dentro de la escuela, no es solamente que alguien pueda inscribirse y podamos respetarle su identidad, su expresión, sino cómo garantizamos la permanencia en la institución educativa. Y a nosotros, adultos trans, a quienes hemos hecho también nuestras transiciones en la escuela, de una manera abierta, nuestros recorridos como transiciones sociales, también nos significa quizás hasta la posibilidad de perder nuestro trabajo. Nos conocen como profesores y luego damos a conocer que en realidad somos profesoras en relación a nuestra identidad, y eso puede generar molestias y puede significar incluso la posibilidad de silencios y de expulsiones y de violencias muy sutiles que en definitiva pueden terminar dejándonos fuera de ese trabajo que tanto amamos. Cuando hablamos de la educación sexual integral en nuestro país, vamos a hablar de una ley, de un programa que se transforma en un programa que nos va a proponer 5 ejes. Rápidamente, el primer eje nos habla de reconocer la perspectiva de género, luego valorar la afectividad, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud y ejercer nuestros derechos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la perspectiva de género, ¿no? Hablar del concepto de género en relación a mujeres y varones, reconocer la diferencia sexual entre unos y otros, definir, ejemplificar estereotipos de género para varones y mujeres, u otras personas no binarias. Estamos en un momento en que hoy en nuestro país acaba de ser entregados los primeros DNI para personas no binarias, integrando una tercera categoría dentro del DNI, ¿no? Así que tenemos que también comenzar a movernos de estos lugares que conocíamos, varones, mujeres, blanco-negro, y contemplar estos otros colores. Poder analizar las desigualdades, trabajar el concepto de equidad de género. En fin, creo que el eje, entre los ejes, si bien los 5 son muy importantes, el eje de respetar la diversidad es el que prácticamente nos convoca a nosotros esta tarde. Rescatar el significado profundo de lo que es convivir en una sociedad plural y poner en valor la diversidad. ¿Cómo gestionamos la diversidad en vez de verla como un problema? Definir los conceptos de género, que quede muy claro: orientación sexual, identidad de género. A veces avanzamos y sin embargo quizás es necesario recapitular o repasar. ABC, sexo y género no son lo mismo, y de hecho en nuestro país se sancionó la Ley de Identidad de Género en el 2012 que hace este reconocimiento. El mismo Estado lo reconoce en su Ley 26.743. En este eje también vamos a hablar del respeto del género de todas las personas, combatir la discriminación, y también vamos a hablar de algo que tiene que ver con el silencio, la indiferencia, e incluso las lógicas de impunidad que se han ido sosteniendo a lo largo del tiempo, que se convierten en la discriminación abierta o a veces encubierta. Sin duda es un momento para repasar qué nos pasa con la educación sexual integral. Creemos, a veces hablando con colegas, que la palabra sexual es lo que genera esto de ponernos a la defensiva, ¿no? Inmediatamente lo asimilamos o lo internalizamos como una práctica sexual o una cuestión genital, y en realidad la sexualidad tiene que ver con tantas cosas, y en realidad bastante alejado de esto en términos, digamos, y además porque la educación sexual integral nos va a proponer distintos materiales, distintos contenidos desde el nivel inicial, desde los 3, 4 años, de socialización de niños, niñas, niñas, hasta la educación superior. Y cada uno de los niveles educativos va a tener sus contenidos, es decir, que no vamos a poder dar lo que querramos, sino que vamos a tener que estar acotados también a este programa. ¿Qué pasa en general con la educación sexual integral y con esto de que en nuestras vidas, en nuestras trayectorias como personas ya adultas, hemos tenido poca educación sexual? Así que cuando estamos delante de la clase, lo que a veces hacemos es responder desde lo que se llama la sexosofía. Respondo de lo que me parece, o de lo que viví, o de lo que me enseñaron, o de lo que no me enseñaron. Y si tomáramos la educación sexual integral en realidad como la posibilidad de construir vínculos horizontales, vamos a ver que en realidad recupera la potencia y el poder habilitante de este docente, que a veces
se siente bastante incómodo pensando que va a perder esa autoridad que no se cuestionaba, que históricamente no se cuestionaba, ¿no? Una cosa también tiene que ver con la formulación del derecho, otra, la conciencia que tenemos de los derechos, de qué manera también por medio de nuestras consignas didácticas, presencias, educar, ayudamos a que cada persona se pueda vivir a sí misma, desarrollarse plenamente, en libertad, o si realmente vamos condicionando ese camino e intentamos, como en un estante de libros, que puedan encajar de la misma manera, y el libro que nos molesta o que está más torcido, que sobresale, lo tiramos o lo empujamos. No somos estantes, no somos libros iguales. Entonces tenemos que sabernos también en conciencia de estos derechos, saber que nadie me lo debe, sino que ese derecho es mío educarme, es mío a ser quien soy, es mío a formarme, es mío a tener todo tipo de vínculos que me hagan bien, ¿no? Nos compete como sociedad formar esta conciencia en niños, niñas, en jóvenes, y también pensarnos los docentes, las docentes, les docentes, cuál es nuestro rol en estas escuelas o en las instituciones educativas en general, dentro del plano formal, informal, vernos como garantes de derechos. Claramente somos agentes del Estado, somos trabajadores de la educación, entonces en el acceso a la escuela, cuando supere la puerta de ingreso, lo que tengo que hacer dentro de la escuela es justamente esto, garantizar derechos, poder acercarme de la manera no solamente humana, sino por mi vocación, y además porque tengo un conjunto de reglamentos, estatutos, etcétera, etcétera, que a veces se siguen utilizando a discreción, y a veces hasta en la voluntad de las personas en general, que siguen pidiendo permiso a padres, madres, a través de una nota, a ver si es que van a dejar venirles a tal o cual clase donde vamos a abordar educación sexual integral, ¿no? Incluso pidiendo permiso a directivos o a inspectores de acuerdo al nivel en el que transita. No olvidarnos de pensarnos de qué manera hacemos de la experiencia, la garantía que nos compete en términos de aquellos que vamos también caminando y transversalizando, porque cuando pensamos cómo se ha ido sosteniendo estos derechos y la educación sexual integral, al menos en nuestro país, ¿quiénes lo van sosteniendo? Los mismos docentes, las mismas docentes, que están profundamente convencidos. Y hay una transversalización de la docencia con la militancia, con el activismo, ¿no? No podemos pensarnos como objetores de conciencia, lo doy, no lo doy una parte, lo que a mí me parece, sino siempre en términos de los derechos de las personas que están a nuestro cargo en términos de su educación, ¿no? Necesitamos construir conciencia de ese derecho en este momento, en este tiempo, que parece que estamos en el sálvese quien pueda, ¿no? En esto de encerrarnos, y trabajar en el proyecto en vez de comunidad educativa, la comunidad afectiva, la amorosidad en los proyectos, en lo que queremos dejar de alguna manera para este mundo, para la gente que acompañamos en su construcción, en su desarrollo, y hacernos algunas preguntas. ¿Amamos el mundo lo bastante como para asumir el compromiso? ¿Amamos tanto a nuestros hijos e hijas lo bastante como para soltarlos a la libertad de aprender? ¿Qué proyecto quiero configurar en este sentido, ¿no? Y no olvidarnos que el proyecto es un proyecto educativo, por ende es un proyecto político. Y es un proyecto de justicia social y de igualdad. Por lo mismo, también vamos a tener determinados sectores que les encantaría que esto no existiera. Y es ahí donde tenemos que profundizar nuestros argumentos y seguir capacitándonos, leyendo y pidiendo ayuda también cuando no podemos dar una respuesta, entendiendo que también las respuestas no son personales, sino que son institucionales. Y no es necesario ser especialista para dar educación sexual integral, porque fue pensado como un proyecto para la escuela, forma parte de las leyes que nuestro país logró construir, hablando de Argentina, contribuyendo a ampliar derechos para erradicar toda forma de violencia, de discriminación. Una educación que no solo, hasta el día de hoy, incluso, no solo es binaria, sino que es heteronormativa, es además homo, lesbo, transodiante. Entonces, si bien se aprobó, como decimos, en el 2006, es necesario seguir insistiendo en su implementación.
Y a veces nos preguntamos, y bueno, ¿y cómo hacemos? Existe la ley, hay un montón de convenciones internacionales, podemos poner en diálogo leyes nacionales, reglamentos que después van a tener sus particularidades por provincias, en el interior, en los estados. Cambiar la ley claramente no significa garantizarla, porque hay que cambiar las prácticas. ¿Cuáles son las dificultades, las limitaciones que tenemos como docentes para que se implemente y garantice la ESI, ¿no? La educación sexual integral? Hay que ser muy honestas y honestos en este sentido y poder decir, la verdad, no quiero cambiarlo, o no puedo, no me da el cuero, como es un término acá en Argentina, es como, y no sé, llego hasta acá, la verdad que no tengo las herramientas. Quiero, puedo, sin embargo, estoy en una institución que no me habilita. No sé qué hacer ante el reclamo de una familia, que también hay una realidad. A veces el concepto del quédate en casa en este contexto de COVID, en este contexto de la virtualidad, hace que en realidad quedarse en casa sea mucho más peligroso, sea violento. Y quizás el único lugar donde ese niño, esa niña, puede expresar lo que siente y puede ser abrazado o abrazada es en el contexto educativo. Aún hoy en las plataformas, en el Zoom, en los chats, en el Classroom y en todas las herramientas que usamos, vemos que hay chicos que incluso se conectan con sus cámaras apagadas o que esperan que este tiempo de virtualidad no pase porque no quieren volver a la escuela, o al revés, quieren volver a la escuela porque en su familia la están pasando muy mal. Vamos a ver que la educación en general comienza a ser incómoda cuando aparecen infancias o niños trans, adolescentes trans, que nos empiezan a decir de distintas maneras, este no es mi nombre, este no es mi uniforme, esto no quiero hacerlo, los actos escolares, las dinámicas dentro de la escuela, y nos están diciendo de tantas maneras que no son quienes nosotros leemos. Entonces no solamente es necesario que garanticemos el ser nombrados o registrados con el nombre que eligieron, sino la permanencia y acompañar los procesos de aprendizaje que son tan particulares, ¿no? La ESI es un proyecto en construcción que desde el punto de vista de quienes la militamos y estamos enamorados de la ESI, vemos que en realidad nos trae un mensaje esperanzador de apoyo, de acompañamiento para las poblaciones históricamente vulneradas, violentadas, estigmatizadas. Mi escuela, mi institución, ¿abraza? ¿Yo abrazo? ¿Y quién me abraza a mí si soy un docente y soy yo quien estoy transicionando, pertenezco a este colectivo LGBTIQ, cuando voy a la sala de profesores o a los lugares donde tenemos como nuestro lugar social y escuchamos ese murmullo, se callan todos porque entró este raro o esta rara, que de repente también comienza a mostrarnos una realidad que estaba bajo la alfombra, aparecíamos en el National Geographic o en las mesas donde nos diseccionaban para ver qué cosas raras teníamos, ¿no? Y en realidad nadie nos pregunta cómo estamos, qué necesitamos, qué podemos hacer para que la escuela en definitiva sea más amorosa. Para ir terminando, no somos identidades subordinadas naturalmente. Los colectivos en general han buscado los espacios de visibilidad y conciencia social y eso ha hecho que las escuelas sean más habitables. Claramente nos falta un montón, con eso creemos que el mundo es menos violento, la resistencia es el desconocimiento, por eso es necesario de que circule la información, la palabra, y que nos corramos de esta represión que opera, ¿no? Desde la educación propia, porque a veces es muy personal, y otra vez la respuesta debe ser institucional. En este contexto de pandemia, abrazar, mirar, acompañar y pensar y volver a traer en la escuela, que es un espacio de construcción, la invisibilidad, la neutralidad, son lógicas construidas que deben ser eliminadas y descartadas. No puede haber silencio pedagógico frente a la discriminación de cualquier tipo, por eso exigimos la ESI y todas las leyes que han venido a profundizar aquella. Y aquellos que hoy estamos transicionando, les invito a seguir poniéndole el cuerpo, los cuerpos que son territorios pedagógicos, estamos transicionando social y abiertamente, y es necesario que estas experiencias también puedan verse desde una gestión educativa mucho más amplia y mucho más amorosa. Agradezco la invitación
y quedo a disposición por cualquier pregunta que haya al respecto. Bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por esta experiencia, y uno por ahí se queda con algo que mencionaste, que es valorar la afectividad y esto del abrazo, ¿no? Del abrazar a la escuela y a la comunidad educativa en general, y esa comunidad educativa abarca a los niños, a los adolescentes, a nosotros como docentes y a toda la familia, que todos transitamos estos procesos de cambio, y nosotros como docentes, quizás los más adultos, hemos transitado nuestra formación docente desde los prejuicios también. Entonces, construir estos espacios y que participen estudiantes de los profesorados aquí, o de lo que es la formación docente en general, es sumamente valorable, porque es una construcción que por ahí leía que hay que empezar desde niños. Hay que empezar desde los niños, y hay que empezar también desde la formación, desde el nivel superior que nos forma y que van a ser los responsables de formar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, y con los que compartimos diariamente esa sala de profesores donde muchas veces aparecemos los raros, tal cual como dice Santiago. Así que bueno, es importante tener en consideración estos procesos que van cambiando, y escuchar muchas veces a nuestros estudiantes la situación personal que les va pasando, porque nosotros somos esos confidentes muchas veces antes que las propias familias. Gracias, Santiago. Los espacios de preguntas, si pueden ir escribiendo a través del chat las consultas que quieran hacer a los diferentes panelistas. Nosotros vamos a ir leyendo las preguntas. Pasamos a nuestra próxima presentación, a nuestra próxima panelista. Ahí estamos. Vamos a invitar ahora a Margarita Salas Guzmán, activista por los derechos humanos. Margarita es psicóloga y comunicadora de la Universidad de Costa Rica y magíster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Durante el último año también fue la comisionada presidencial para asuntos LGBTIQ en Costa Rica. Margarita, adelante con tu presentación. Hola, hola, muchas gracias. Saludos desde Costa Rica, donde acaba de temblar un poquito fuerte, pero aquí seguimos, seguimos en pie. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que el agua era un recurso inagotable. Eso era lo que a mí me enseñaron cuando estaba en la escuela. Yo creo que para este momento de la vida es claro para todos y todas que no solo el agua no es inagotable, sino que se está acabando, y que tenemos que tomar acciones claras y definitivas para sembrar agua, para que eso no se acabe. Y menciono esto porque a veces es importante que nos acordemos que el conocimiento es como los ríos, continúa avanzando, se mueve a lo largo de nuestra vida, y continuamente tenemos que estarnos actualizando, sobre todo si estamos en una función docente. Es fundamental este tema de que nos actualicemos en el conocimiento para poder responder a las necesidades y a las realidades nuevas que surgen en la sociedad. El bullying o la discriminación por orientación sexual e identidad de género es una de las mayores causas de deserción escolar en todos nuestros países. Es algo que le va a arrebatar la vida a muchas personas, y a las que no, puede causar que deserten de ese sistema educativo, y que después esto tenga un profundo impacto en sus vidas. ¿Y por qué es que causa que deserten? Pues porque le estamos pidiendo a personas que todavía son jóvenes y que todavía no tienen todos los recursos afectivos para manejar su entorno, que asistan cotidianamente a un espacio que, en lugar de ser un espacio de protección de derechos, se convierte en un espacio de vulneración de derechos, se convierte en un espacio de violencia. Y eso es lo que le estamos planteando a estudiantes, que tienen que continuar así. Esto lo hemos visto en muchos momentos de la historia donde hay cambios. Por ejemplo, la primera vez que una niña negra
asistió a una escuela integrada en Alabama, tuvo que ser escoltada con seguridad. Durante semanas esa niña tuvo que ser escoltada con seguridad. Cuando las mujeres empezamos a asistir a los centros educativos y a los diferentes espacios, enfrentamos muchísima violencia, bueno, y hoy lamentablemente la continuamos enfrentando. Todo esto se los digo para plantear que a veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué es que se quiere promover el tema de la orientación sexual y la diversidad de género? Y yo siempre lo que contesto es que no es que se promueva, es que se reconozca y se proteja lo que existe, porque la diversidad sexual, la diversidad de orientación sexual, identidad de género, siempre ha existido. Sencillamente se reprime históricamente. Cuando las personas en el colegio enfrentan esta violencia por orientación sexual e identidad de género, es fundamental que sepamos que probablemente no cuentan con apoyo familiar. Y en este sentido es diferente al tipo de discriminación que muchas veces sufren otras personas, por ejemplo, en razón de su color de piel o en razón de una discapacidad, donde habitualmente su familia les contiene y les brinda apoyo. Este no es el caso de las personas LGBTQ. Las personas disidentes del género y de la orientación sexual, muchas veces el primer espacio donde enfrentan la mayor violencia es su propia casa. Y entonces, en este sentido, las personas docentes tenemos que ser el primer escudo que protege a estas personas. Evitar que esa violencia les llegue, no volver a ver para otra parte. Tomar un rol activo en proteger a esa persona cuya vida y cuya integridad se nos ha confiado por parte de sus padres y madres de familia y de la sociedad en su conjunto. Es que démonos cuenta del papel que representan los centros educativos, de que estamos trabajando con personas menores de edad y de que esto implica una responsabilidad enorme. Se puede sufrir violencia porque se es una persona LGBTQ, porque se es hijo o hija familiar de una persona LGBTQ, o porque como parte del cuerpo docente también se puede ser parte de esta población. Entonces, hay diferentes espacios desde donde esto se plantea. Aquí yo creo que tiene un rol importantísimo el tema de actualizarnos en el conocimiento. A veces seguimos repitiendo los mismos elementos y no nos hemos actualizado en materia de cuáles son las potestades legales que tenemos de protección de estos niños y niñas, porque son niños y niñas, son menores de edad, son niños y niñas y niñas. A veces no nos hemos actualizado en materia de ciencia y entonces seguimos hablando desde un paradigma que plantea la existencia únicamente de lo masculino y lo femenino. Esto es algo hace rato descartado por la ciencia. Y estoy hablando de la ciencia biológica, genética, ¿sí? Es decir, que hay un continuo de cromosomas y de diferentes caracteres sexuales, es una realidad de la biología y de la genética hace muchos años ya. Que la orientación sexual y la identidad de género tienen infinitas posibilidades de manifestarse y que la homosexualidad, la lesbiandad, la bisexualidad, la transgeneridad son desarrollos posibles, saludables para cualquier persona, son parte de la ciencia psicológica, de la ciencia psiquiátrica, de la ciencia médica y mental, ¿sí? Entonces, cuando hablo de actualizarnos en el conocimiento es porque a veces nos dicen, bueno, pero es que no hablemos desde la ideología, hablemos desde la ciencia. Yo coincido, hablemos desde la ciencia, porque la ciencia desde hace mucho tiempo, la ciencia del derecho, la ciencia social y las ciencias biológicas, desde hace mucho tiempo nos dicen que la diversidad sexual humana es parte de las sanas expresiones que puede tener nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y nuestro desarrollo psicosocial y mental. Entonces es muy importante estas actualizaciones. Casi todas las personas que somos LGBTQ sufrimos bullying homofóbico en algún espacio de nuestro crecimiento en la escuela, en el colegio, en la universidad. Yo recuerdo que cuando a mí me eligieron como representante estudiantil, y entonces yo, feliz y orgullosa, caminaba de la mano de mi novia, había gente que decía, es que no nos dieron suficiente tiempo, es que debieron primero haberse nada más dado la mano, no darse besos de una vez, esperar que nos acostumbráramos. Y es este permanente pedirle a las personas LGBTQ que pongamos nuestra afectividad
y que metamos nuestra identidad en un cajón que le sea fácil de procesar a los demás. Y eso no es viable, y eso no es viable porque tenemos el mismo derecho a existir que que el resto de las personas. ¿Cuáles son algunas de estas muestras de homofobia, de transfobia en los centros educativos? Ustedes probablemente las han visto. Esto va desde las burlas, ¿verdad? Desde las burlas hacia la manera en que un chico mueve sus manos, habla, se expresa, expresa su forma de ser hombre en el mundo, con las mujeres también la manera en que nos vestimos o no, las parejas que podamos tener o no, la exclusión de todo este tipo de actividades, o sea, muchas veces no es un tema que se pueda verbalizar, pero tus compañeros hacen fiestas, no te invitan, no te llaman, te sacan de todos los chats que ellos hacen, de todos los espacios, ¿verdad? Hay un montón de elementos que tiene que ver con la exclusión de estas personas. Y entonces va desde las burlas activas, los insultos, hasta también las amenazas. Las amenazas de violencia sexual. Muchas mujeres lesbianas somos amenazadas con sufrir violaciones correctivas. Está también el tema del no reconocimiento a la identidad. Entonces, lamentablemente tenemos docentes que insisten en referirse a sus estudiantes por los pronombres que no corresponden a su identidad de género, por el nombre que no corresponde a su identidad de género. Esto es muchas de las formas de violencia, pero además hay una ausencia total en nuestra currícula educativa de referencias que permitan que las personas LGBTQ puedan tener los mismos referentes y los mismos modelos a seguir en la currícula. Entonces, esto es una de las grandes áreas a modificar. Entonces, por ejemplo, estamos viendo historia de los movimientos sociales y está completamente borrada la participación de los movimientos LGBTQ en las conquistas sociales en determinados momentos de la historia. O estamos viendo, por ejemplo, literatura y se omite mencionar que Gabriela Mistral es lesbiana y que la colección de poemas que se descubrió de Gabriela Mistral hacia su pareja era del mismo tamaño que toda la otra poesía que se conocía sobre ella. Esto es importante. Esto es importante porque permite que los estudiantes se identifiquen, al igual que conocemos sobre las parejas o sobre las esposas de los diferentes pintores. Es importante que conozcamos también sobre la vida y sobre la orientación sexual de figuras que tal vez los estudiantes no saben que son parte de los referentes que podrían haber tenido. Que cuando hablamos en psicología o los estudiantes que reciban clases de filosofía, por ejemplo, abordar también el tema de la diversidad familiar, de las relaciones entre parejas del mismo sexo, de la identidad de género. Si se les está hablando sobre el tema de sexualidad y sobre el tema de orientación sexual, es fundamental que no se ignore la realidad de las personas LGBTQ como si fuera que no existimos, sino que se coloque sobre la mesa de la misma manera que se colocan los temas para las personas heterosexuales. Es que parte de la necesidad de romper con la cisnormatividad y la heteronormatividad, ¿qué es lo que implica? Pensar el mundo como si en el mundo existieran personas que son heterosexuales, pero también existieran personas que son homosexuales y que son bisexuales y pansexuales y demás. Al igual que pensar el mundo como si en el mundo existiéramos personas cisgénero, pero también personas transgénero y personas no binarias, ¿sí? Es decir, es salirse un poco de sus zapatos, donde yo veo el mundo de una única perspectiva y visibilizar para ese estudiantado esa multiplicidad de perspectivas. Y bueno, ¿cómo realizar esto? Desde las prácticas docentes. Es fundamental que las escuelas y colegios puedan contar con protocolos para trabajar la discriminación por orientación sexual. ¿Por qué? Porque por más sensibilización que se realice, todavía estamos en un momento de la historia donde va a haber discriminación. Y cuando sucede el acto de discriminación, no puede ser el primer momento en el que el centro educativo se pregunte, ¿cómo voy a lidiar con esto? El centro educativo tiene que tener claro cuál es el procedimiento por medio del cual va a procesar las denuncias por violencia en razón de orientación sexual e identidad de género, quiénes van a ser las personas responsables y que esto se le comunique activamente al estudiantado y al cuerpo docente, porque en la medida en que yo le comunico directamente al estudiantado y al cuerpo docente que hay
un canal por medio del cual, si están sufriendo violencia, pueden denunciarla. Al mismo tiempo le estoy diciendo, este centro educativo no apoya esos actos y va a tomar acciones si esos actos suceden. Entonces, ese mensaje es importante en esas dos dimensiones, pero también es importante para que exista un mecanismo claro y no empiece ese proceso donde nadie quiere lidiar con el tema porque es incómodo, porque les da pena, porque no tienen herramientas. No, yo tengo que tener como centro educativo el procedimiento establecido y además las personas capacitadas. Y para esto yo no necesito que el país apruebe ninguna legislación. Todo centro educativo tiene la potestad de desarrollar procedimientos y normativas que le permitan lidiar con la discriminación, sea o no sea legal el matrimonio entre parejas del mismo sexo, se reconozca o no se reconozca la identidad de género para las personas trans. El centro educativo tiene la potestad de desarrollar procedimientos para lidiar con la violencia y para generar convivencia porque es parte de su mandato. Más allá de eso, también existen otras posibilidades, como la posibilidad de conmemorar fechas. En Costa Rica se ha utilizado el 17 de mayo, por ejemplo, para conmemorar la fecha contra la homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia. Se le pide a los centros educativos que hagan actividades conmemorativas como si fuera un acto cívico, uno más de las fechas que se conmemoran dentro del país, como el Día de la Independencia, el Día de la Anexión, el Día de no sé qué, bueno, el Día contra la homofobia, y entonces se realizan actividades. También he visto muy buenas prácticas de incorporación de este tema de orientación sexual e identidad de género en el otro tipo de actividades extracurriculares que se hace en todo centro educativo. Si va a haber un concurso, por ejemplo, de dibujo para el Día de la Familia, por ejemplo, que sea un concurso sobre las familias, que entonces se anime a las personas a entregar dibujos y hacer acciones y actividades y se visibilice esa diversidad de familias. Si se va a hacer un concurso de oratoria, se puede trabajar como uno de los temas. Se puede incluir en las reuniones con padres y madres de familia como parte de los temas de sensibilización y capacitación. A mí me parece fundamental que como docentes no le tengamos miedo a este tipo de temas. No le tengamos miedo, ¿en qué sentido? En el sentido de volvernos agentes que defienden el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, porque esto no es otra cosa. ¿Y por qué hablamos de acciones afirmativas? Esto no se trata que estemos promoviendo una orientación sexual u otra, porque para empezar, la orientación sexual no la escoge, ¿sí? Es un consenso de la Organización Mundial de la Salud que la orientación sexual y la identidad de género son, como la mayoría de los aspectos de nuestra personalidad, el producto de una combinación de factores genéticos con factores del entorno. Es decir, aunque yo quisiera, no puedo escoger otra orientación sexual, no puedo escoger otra identidad de género, porque la que tengo es el resultado de todos los factores que hay en mi entorno y en mi genética. ¿Esto por qué se sabe? Bueno, porque ya han pasado bastantes años y hemos podido hacer estudios longitudinales con gemelos idénticos, criados en las mismas casas, gemelos idénticos, criados en casas separadas, ¿verdad? Es decir, el instrumental que tenemos nos permite saber que estamos frente a esta mezcla, ¿verdad? Entre genética y entorno. Y también nos permite saber que la sexualidad se transforma a lo largo de nuestras vidas. Entonces, importante que tengamos esos dos aspectos. Pero ¿por qué ocupamos hacer acciones afirmativas? Es que la discriminación se aprende, la aprendemos desafortunadamente en los programas de televisión, en las canciones que escuchamos, en los comentarios espantosos que oímos en nuestras casas y en diferentes espacios. Y entonces, como eso se aprende, se tiene que desaprender y también se aprende por vía de la ausencia. El hecho de que crezcamos como niños y niñas viendo únicamente imágenes de parejas heterosexuales, viendo únicamente imágenes de personas cisgénero en televisión, en radio, en las caricaturas, en todo eso, hace que pensemos que esa es la única opción posible y que entonces después no encontremos con qué identificarnos o nos sintamos, ¿verdad? Excluidos de todo este elemento. Por eso es tan importante traer a los centros educativos cuentos, cuentos escolares, hay un montón de material ya elaborado en este momento. Mis tías lesbianas, mi papá y su novio, hay un montón de cuentos ya sobre parejas del mismo sexo, sobre personas trans. De esto ya hay bastante material audiovisual escrito apropiado para las diferentes edades. Esto es muy importante. No nos preocupemos por el tema de que no van a poder comprenderlo. Hay material
para las diferentes edades. Pero lo que es central es que tomemos la decisión como docentes de tomar un rol activo en incorporar la diversidad de género identitaria en nuestros centros educativos. Puede ser desde algo tan básico como iniciar el ciclo de clases diciendo cuál es nuestro nombre y cuál es el pronombre con el que preferimos que se refieran a nosotros. Y preguntándole a cada uno de los estudiantes, ¿para qué? Para abrir en discusión el tema de las identidades y de cómo se identifica cada quien. Claro, con mucho gusto puedo hacerles llegar con las compañeras de AFS más materiales, porque hay muchísimo material ya elaborado en este momento para trabajar el tema de educación para la sexualidad en las aulas. No teman, tomen un rol activo, sobre todo no sean indiferentes frente a la violencia que están sufriendo sus estudiantes, porque la están sufriendo. Y como docentes tenemos el papel en cualquiera de las disciplinas en las que estemos, podemos tomar pequeñas acciones, sea para visibilizar las contribuciones de las personas LGBTQ a esas disciplinas, que las han hecho en todas las disciplinas, sea para visibilizar historias que permitan también a nuestros estudiantes conocer y familiarizarse, sea en ejercicios, en juegos, es decir, hagamos que la diversidad de orientaciones sexuales, identidad de género, sea algo cotidiano, que sea parte de la vida del centro educativo. Yo sé que esto es un reto con padres y madres de familia, pero a mí me parece importante que como docentes tengamos el papel activo de decirle y de recordarle a esos padres y madres de familia que esa diversidad existe, que sus hijos e hijas están sufriendo violencia en razón de esa diversidad y que es su rol protegerles y garantizar el libre desarrollo de su personalidad. Y el libre desarrollo de su personalidad incluye el libre desarrollo de su afectividad, de su identidad y de su orientación sexual. Ninguna persona joven, ninguna persona adolescente puede desarrollar una sexualidad sana si se le reprime y se le pide que gire hacia lugares que no son hacia los que apunta su propia naturaleza, su propia orientación, ¿sí? En este sentido, me parece que los centros educativos deben crear espacios para que las personas puedan crecer de manera libre y segura. Ninguna persona debería enfrentar violencia, ni las personas adultas y mucho menos las personas menores de edad. Entonces, en ese sentido, animarles a que como docentes sean ese escudo protector que proteja y que vayamos sacando poco a poco la homofobia, la transfobia de todos nuestros centros, educativos, porque no tienen ningún espacio. Bien. Margarita, muchísimas gracias por esta presentación. Esto de reconocer esto que nos pasa, de reconocer lo que le pasa a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, el reconocimiento y protección que vos decías, y el rol que nos compete a nosotros como docentes respecto de prestar esa atención y en esto que planteabas de construir estos prejuicios que tenemos y hay que trabajarlos en el aula. No hay manera de llevar adelante un proceso de acompañar a un estudiante que está atravesando por una situación de elecciones o de situaciones personales de violencia si nosotros no nos involucramos. Eso es muy real. Y muchas veces tenemos miedo de involucrarnos en estas situaciones porque también puede venirse otro tipo de demandas desde otros espacios de violencia o de vulnerabilidad de derechos hacia los docentes también. Es complejo a veces el involucrarse, pero nosotros tenemos la particularidad, creo, y tenemos ojos puestos en nuestros estudiantes donde podemos con el solo hecho de observar, desmenuzar y analizar qué situación puede estar pasando. Más allá de que tenemos quizás aulas superpobladas o clases superpobladas, pero muchas veces tenemos ese ojo particular donde nos damos cuenta que hay una situación particular en algún estudiante o en algún colega también, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por tu aporte.
hay que animarse a enfrentar y a involucrarse muchísimo más en el aula. Le voy a ceder la palabra a nuestro anfitrión, Federico Herriera. Muchísimas gracias Margarita, muchísimas gracias Andrea. Aprovechamos la oportunidad para contarles que en las oficinas de AFS en Latinoamérica estamos organizando la segunda Semana Iberoamericana de Educación Global. Esta se llevará a cabo del 2 al 7 de agosto del 2021. Es un evento virtual, gratuito, en el que podrán participar docentes, estudiantes de educación y autoridades educativas, con un evento especial para jóvenes de 14 a 18 años y uno para voluntarios de AFS. Será además un homenaje para Paulo Freire. Y ahora vamos a ver un video a continuación. Tendremos conferencistas, panelistas, invitados de toda Latinoamérica, entre los que se destacan algunos de los que pueden ver en esta diapositiva. De Alemania nos acompañará el director de Educación, Organización para la Cooperación y Desarrollos Económicos, OCDE. De Brasil, Luisa Erundina, diputada federal y ex alcaldesa de São Paulo, y Teresa Leitão, diputada estatal, y Nita Freire, doctora en Educación y esposa de Paulo Freire. De Argentina, María del Rosario Sueldo y Claudia París, de la Fundación Surgir. Desde México, Víctor Terán, licenciado en Educación para el Medio Indígena, y el doctor Manuel Corona. Y desde España, Almendra Stafa Gili. Entre muchos más, quienes podrán conversar durante los 6 días del evento. Les recomendamos que la inscripción es gratuita. Les recordamos que la inscripción es gratuita e individual para esta jornada. Pueden ver más información en la página web alei.afs.org/CIEG. También está siendo compartida en el momento del chat. Bien, finalmente queremos invitarlos a ser parte de la comunidad de docentes de ALEI, un espacio virtual creado por AFS para educadores de Latinoamérica, interesados en crear espacios educativos globales más inclusivos, diversos y respetuosos de las diferencias. Enviaremos esta información a quienes en el registro nos manifestaron su interés por pertenecer en la comunidad. Asimismo, les estaremos compartiendo el link de la inscripción del chat para que los que aún no se sumaron puedan registrarse y tener acceso a esta información. Les dejo nuevamente con nuestra conversación del día de hoy y le doy la palabra a la compañera Andrea. Gracias, Federico. Bueno, continuamos con la programación, con la presentación de Alba Reyes, quien es la directora de la Fundación Sergio Urrego, una organización social creada en la memoria de su hijo que trabaja por la prevención de la discriminación y el suicidio. Actualmente es activista por los derechos de los niños, niñas y jóvenes, trabajando arduamente por la salud mental en territorios rurales y urbanos de Colombia. Y es además un referente por la lucha de la igualdad en Latinoamérica y el mundo, siendo reconocida por USAID como embajadora por la reconciliación y por Human Rights Campaign como innovadora social global. Les dejo la palabra a Alba. Un gusto. Bueno, muy buenas tardes, días, mañanas, no sé, tantas personas que están en este momento conectadas. Me he quedado casi que sin palabras con todo lo que ya han expresado mis compañeros de panel, mis compañeras. De verdad que para mí es un honor poder acompañarles porque pues son personas que de verdad tienen un gran trabajo, tienen un gran conocimiento técnico sobre lo que hemos hablado. Santiago, un abrazo inmenso, Margarita también,
pues me encanta escucharla, decirles que, bueno, yo he aprendido, aquí sí soy la mamá millennial, he aprendido con el camino, pues no sé si todos y todas las personas que están aquí conectadas conocen de la historia de Sergio Urrego, del porqué de mi fundación, pero pues, creo que es necesario contextualizar un poco a las personas que no saben de mi historia, de por qué estoy aquí, por qué he tenido que aprender muchas cosas más. Así que yo creo que primero les contextualizo. Soy Alba Reyes, no solamente la directora de la fundación, sino la madre de Sergio Urrego. ¿Y quién era Sergio Urrego? Un chico joven de 16 años que a esa edad decidió amar diferente y amó diferente, y pues esto le causó un gran daño. Fue perseguido en su colegio, discriminado, y hablando del bullying, del acoso escolar a las personas LGBTI, pues quiero contarles a las personas que se conectaron hoy y que están en este momento escuchándome que yo fui víctima de este acoso, de esta discriminación hacia mi hijo. Eh, Cometió el grave pecado de darse un beso con otro chico dentro de su escuela, y esto le ocasionó una gran persecución por parte no de sus pares. Así que esto valida muchísimo lo que acaba de explicar Margarita y también Santiago, donde hablaban sobre educar a las familias, porque efectivamente yo, que ya llevo 7 años después de todo lo sucedido con mi hijo, me doy cuenta que el bullying, el matoneo, el acoso escolar hacia las personas diversas y en general, porque tenemos que hablar del daño que se causa al discriminar, no solamente por orientación sexual, sino por otras cosas también, porque encontramos muchas violencias en las escuelas, en los ámbitos escolares escondidas. Cuando yo voy a las escuelas, cuando hablo con los padres de familia, cuando hablo con los directivos, me doy cuenta claramente que nuestros hijos y hijes están en un mundo aparte, están en una selva, digo yo, ¿no? Entonces, cuando mi hijo empieza a ser perseguido, pues mis conocimientos no eran tan claros frente a qué podía hacer yo como ciudadana, qué podía hacer en la defensa de sus derechos, así que hay que aprender de esto. No podemos hacernos a un lado para no aprender de qué es, cómo tocar estos temas y también cómo defender a nuestros hijos y a nuestras hijas. Así que es muy importante precisamente hablar de esto con nuestras familias, con nuestros más cercanos, con las personas que están a nuestro alrededor, y evitar lo que le pasó a mi hijo, porque mi hijo fue acosado no por sus pares, por sus estudiantes, sino por las directivas, por la psicoorientadora de su colegio, por la coordinadora de su colegio, y esto le ocasionó un gran daño, ese daño que es irreparable. Mi hijo el 4 de agosto del 2014 decidió quitarse la vida. Y desde ahí es la labor más grande que he tenido que hacer. Ha sido tal vez el trabajo más grande que he tenido que hacer, y es educarme. Y es poder entender a los otros chicos y poder hablar sobre esto sin ningún temor a los padres de familia, a esas personas que en muchos países, yo creo que pasó a nivel Latinoamérica, marcharon en contra supuestamente de una ideología de género, de algo que se inventaron en algún momento, porque esto ha sido un invento, y muchas personas marcharon en las calles, ¿no? Llevando carteles de odio, llevando carteles que decían que preferían un hijo muerto a un hijo, bueno, ustedes ya saben. ¿Mm? Entonces, yo me pregunto qué pasa, cómo una madre puede llegar a llevar un cartel de estos lleno de odio sin saber qué es no tener a su hijo vivo, sin saber qué es sufrir en carne propia la homofobia hacia un joven, hacia un niño de 16 años de vida, que ustedes me acaban de arrugar el corazón porque él escribió al espectador
a sus 16 años, un periódico importante aquí en Colombia, existe, habló sobre la educación pública y libertaria. Y ahí hablaba de Paulo Freire. Así que para mí será un honor poder estar en ese panel, en esa inscripción, porque para mí es algo muy importante precisamente hablar sobre esa educación pública y libertaria. Y decirle a los papás, a las mamás, a las familias que están aquí, a las familias diversas, que hablar sobre el acoso escolar es muy importante. Hablar sobre lo que puede pasar en la familia y lo que para un joven como lo que le pasó a mi hijo es importante, porque los niños, niñas y jóvenes diversos existen y están allí escondidos, sufriendo en silencio lo que muchas veces no hablamos, lo que muchas veces tratamos de esconder, lo que muchas veces consideramos de acuerdo a nuestras culturas y de acuerdo a lo que nos han inculcado durante mucho tiempo, que es un pecado, ¿sí? Porque hay mucho de esto y hay mucho miedo y hay que hablarlo. Claramente, el miedo de hablar sobre la sexualidad con nuestros hijos y hijas. Es muy importante romper primero esos miedos, esos paradigmas que están enclavados en nuestras mentes y que socialmente y culturalmente nos han llevado a irnos en contra, inclusive desde el prejuicio, desde lo que nosotros escuchamos afuera, desde que muchas veces en nuestras familias, y lo sabemos porque esto ya ha sido más que confirmado, que casi que en cada una de nuestras familias hay una o dos personitas que aman diferente. Y se han hecho muchas encuestas sobre el clima escolar. Una última encuesta que se hizo aquí en Colombia demostró claramente que los estudiantes, que los jóvenes LGBTIQ+, son objeto de acoso escolar, que en las propias instituciones educativas se ejerce ese acoso, esa discriminación, pero lo que es peor, que se ejerce por los docentes, que se ejerce por las directivas. Precisamente en Argentina se hizo un estudio sobre el caso de Sergio, sobre lo que aconteció en ese momento, y se pudo hablar claramente que hablamos siempre de la discriminación entre los propios jóvenes, pero no hablamos de lo más importante, de la discriminación cuando hay una autoridad. Y esa discriminación es mucho más fuerte hacia nuestros jóvenes y hacia nuestros niños y niñas, porque sienten mucho miedo de poder hablar, de poder contar a sus pares, porque además, como también lo decía Margarita en su momento, las familias se vuelven en contra de sus propios hijos e hijas. Así que hablar sobre el bullying y el acoso es muy importante y es preocupante porque el alto número de personas que han reportado sentirse inseguras en sus ámbitos escolares es altísimo, altísimo. ¿Y qué está pasando hoy en día? Que además este porcentaje está aumentando el número de autolesiones que se están haciendo los jóvenes, los niños y las niñas en las escuelas y en los ámbitos educativos. Y de esto tampoco se habla, porque hablar también del suicidio ocasionado por discriminación también es un tabú. Yo he tenido que ser discriminada, yo he tenido que ser acosada como mamá de Sergio, no solamente, por eso siempre hablo sobre no solamente la orientación sexual, porque mi hijo se declaró a los 14 años anarquista, ateo y gay. Entonces tuve que cargar con tres y él con tres etiquetas que la sociedad empieza a señalar. Y así es como también encontramos a muchos jóvenes que por pertenecer a una etnia diferente, a una religión diferente, pero que además también tienen una orientación sexual diferente, empiezan a ser perseguidos. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque socialmente en cada país y en el mundo estamos creando muchos más estereotipos, estereotipos que crea cada vez más la sociedad. Y es ahí donde quiero hablar del miedo a lo femenino, ¿sí? ¿Y por qué nos cuesta tanto hablar del género? ¿Por qué nos cuesta tanto hablar de la violencia de género? Porque precisamente desde ahí, desde ese miedo a lo femenino,
a lo que siempre nos han inculcado, a que la mujer tiene que ser más débil, a que la mujer, sí, entonces a los padres, por ejemplo, en estos países como los nuestros, como los latinos, son demasiado machistas, ¿cierto? Entonces, si encontramos un chico con una diversidad sexual, con una orientación sexual diferente, pues peor aún, ¿sí? El confrontarnos como familia a eso femenino que tanto nos cuesta, pues por ahí es que empieza el temor, el miedo. Y aquí es cuando también quiero hablar sobre la percepción de la inseguridad y frente al acoso sexual, que ha sido un número significativo, que ha afectado también el desempeño académico de los chicos, de los jóvenes estudiantes, y como lo hablaba Margarita y Santiago, han sido causa de la desescolarización y la alta deserción de muchos niños, niñas y jóvenes, no solo en Colombia, sino en el mundo. Como innovadora social de Human Rights, tuve la oportunidad de poder hablar de esto ante el primer Summit del Banco Mundial en el 2018. Y cuando yo estuve allí, me pude dar cuenta del miedo que hay de poder hablar esto abiertamente en un espacio amplio donde muchas organizaciones sociales, entes gubernamentales prefieren callar y no decirlo. Pero el número de suicidios en el mundo de jóvenes es altísimo. La Organización Panamericana muestra claramente la segunda de los jóvenes en el mundo, y muchos de ellas son ocasionados por temas de discriminación. Y también, de acuerdo a esa última encuesta que hizo el Instituto Williams, se demostró claramente que la depresión, que los altos índices en temas de salud mental de nuestros jóvenes diversos es altísima, que la gran potencialidad de muertes en las personas LGBTI por suicidio son altísimas. Y estos porcentajes también hay que mostrarlos claramente. ¿Por qué? Porque también sucede que cuando un chico cae en depresión por discriminación en sus aulas, entonces lo primero que hacemos es desescolarizarlo, cosa que no debería estar permitido en ninguna escuela. El número de estudiantes que se han evidenciado o que han realizado diferentes encuestas han mostrado cómo sus ámbitos escolares tienen espacios demasiado inseguros, como son los baños, por ejemplo. Las mismas aulas se convierten casi que en prisiones para ellos. Y aquí voy como, ¿qué cosas nosotros deberíamos empezar a trabajar desde la docencia? Y es no permitir en la aula ningún tipo de discriminación, empezando por nuestro mismo vocabulario. Eso es importante, porque los estudiantes se sienten inseguros, se sienten acorralados por simplemente verbalizar palabras homófobas dentro de sus aulas educativas. Se sienten discriminados porque, como también lo hablaba Margarita, hay diferentes maneras de poder hablar sobre las orientaciones sexuales. Y efectivamente, si vamos a hablar de la historia, pues tendremos que tocar los temas históricos donde muchos y muchas han sido personas LGBTIQ, que otra cosa es que en ese momento en Grecia, por ejemplo, no habláramos de las siglas LGBTIQ y más, no. La diversidad existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que decidimos nosotros en las aulas vetar esos espacios, no hablar sobre la cultura, no hablar sobre las historias que en algún momento y en muchos momentos de nuestra historia han demostrado que han sido personas que son diversas y que tienen orientaciones sexuales diversas, así como también el que descubrió la manzana de Apple, ¿no? El código de Apple, él era una persona diversa, ¿cierto? Todas esas historias también son importantes de traerlas, de que los estudiantes también las conozcan. Eso es muy importante para que nosotros y nosotras también entendamos que hay situaciones donde la alta probabilidad de que se sientan mucho más cómodos y cómodas los estudiantes de hablar su sexualidad es empezar a crear desde la educación misma esa tranquilidad.
las personas y los jóvenes LGBTIQ en sus ámbitos escolares se sienten solos, tienen temor de no poder tomar decisiones o acciones en su momento que son y que le pertenecen como a su libre desarrollo de la personalidad. Esto precisamente es lo que ocurre en ellos y en ellas y por eso caen en depresión, en ansiedad, en pérdida de confianza, como que se sienten marginados socialmente. Hay una culpa, porque además socialmente nos hacen sentir culpa, ¿cierto? Nos sentimos culpables de amar diferente. Y esto precisamente es lo que no podemos continuar sosteniendo en una educación donde definitivamente no queremos hablar sobre la diversidad. Adicional a eso, es importante que los estudiantes, que los docentes se eduquen en todos estos temas de género, de sexualidad. Por los mismos docentes caemos o caen en esas mismas trampas culturales, ¿cierto? En esos mismos paradigmas. Caemos en los prejuicios y señalamos al otro y a la otra desde nuestro mismo prejuicio. Lo mismo que pasa muchas veces si vamos a hablar, por ejemplo, de los ámbitos en la salud, ¿no? Entonces siempre trabajamos desde nuestro propio prejuicio y no nos educamos en estos temas que son tan importantes de cómo abordar los temas en un ámbito escolar. ¿Por qué? ¿Y qué pasó aquí en Colombia con el caso de mi hijo? ¿Por qué yo decidí hablar públicamente y decirlo públicamente? Porque yo sabía que lo que le había pasado a mi hijo Sergio le había pasado a muchos niños, niñas en Colombia y aún está sucediendo, solo que lo ocultan. Hay padres que ni siquiera se atreven a decir que su hijo o su hija se está autolesionando y que se está autolesionando porque está siendo discriminado por su orientación sexual, porque nos da temor también hablar como padres de familia sobre las orientaciones sexuales de nuestros hijos, porque tampoco entendemos sobre las orientaciones sexuales de nuestros hijos. Y muchas de las violencias causadas aquí en Colombia a niños, niñas y jóvenes ha sido a causa de no conocer sobre los derechos de los jóvenes y de los niños y niñas en los ámbitos escolares. Y muchas de las violencias se causan dentro de sus propias familias. Por eso es muy importante también saber en cada país cuáles son esas rutas de denuncia, cuáles son nuestras autoridades, por qué un docente sí puede estar infringiendo una norma. Por ejemplo, aquí en Colombia, de acuerdo a todo lo que se hizo con el caso de mi hijo, que hasta hace muy poco terminé el caso penal, pues surgieron las 3 primeras condenas por discriminación en Colombia. Y eso es importante, no para mí, no para el caso de Sergio, sino porque los jóvenes también tienen derecho. Y uno como padre, como madre, también tiene que levantar la voz y decir, puedo y tengo a mi hijo o a mi hija en un caso donde lo estén discriminando por su orientación sexual. Y es que la condena no es una cárcel. La condena para mí no es lo más importante. Lo más importante es generar un precedente en cada país, hablar lo que está pasando, generar estos precedentes y decirle al mundo entero que con nuestros niños, niñas y jóvenes no pueden tampoco meterse. Con nuestros niños, niñas y jóvenes en los ámbitos escolares no pueden hacer lo que quieren, simplemente porque así lo dicen. No, hay también unas rutas establecidas, hay también una legislación establecida en cada país que tiene que cubrir a los niños, niñas y jóvenes en estos ámbitos escolares. Bien, Y algo así finalmente, podemos ir redondeando que estamos pasados de sí, tiempo. yo sé, Perdón. finalmente, pues como recomendación para estas comunidades educativas, hay que capacitar a los padres, madres, acudientes, a los docentes, a las directivas, al personal administrativo. Hay que crear espacios y actividades de sensibilización hacia la comunidad educativa para derribar precisamente estos prejuicios sobre las distintas orientaciones sexuales. Hay que derribar todos los prejuicios que tengamos
también en relación con elementos, con el género, con la raza, con la etnia, con la discapacidad, con las diferencias culturales, con las prácticas religiosas. Hay que reflexionar sobre la noción de la no violencia con el fin de levantar ese sesgo limitado que nosotros tenemos de las agresiones físicas también, porque es que tenemos lesiones agresivas físicas, la violencia psicológica, que tampoco se aborda. Hay que hablarla, hay que decirles y explicarles también en esos pilares fundamentales educativos como son los estudiantes, los padres de familia, los docentes y las directivas. Formar también a los mismos estudiantes sobre sus derechos y sobre el desarrollo de ellos mismos, porque ellos son parte de ese desarrollo dentro de los ámbitos escolares. Fortalecer la formación política y participativa de los niños y las niñas y de los adolescentes, porque ellos también son voz, ellos también tienen una gran percepción dentro de los espacios educativos. Hay que dejarles hablar. Y finalmente, celebrar esas fechas, como lo decía Margarita, abordar situaciones. Estas situaciones hay que abordarlas en su momento. Si un maestro o una maestra debe parar su clase y evitar algún tipo de discriminación dentro del aula, hay que hacerlo. Eso es lo más importante. Educar, educar y todo desde el amor. Les digo que yo sí digo que el amor siempre va a ser más fuerte. Así que el odio puede romperse muy fácilmente desde que hablemos desde el amor, desde la orientación, desde la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alba. Realmente trabajar en estos espacios donde muchas veces estos poderes hegemónicos que nos interpelan desde las jerarquías y donde suponemos que desde esos lugares no debiera existir este bullying, estos espacios de violencia, porque son lugares de mayor empatía, donde uno supone eso, ¿no es cierto? La verdad que esto de la formación de los docentes, muchas veces desde el prejuicio, donde por el miedo nos quedamos callados, y es momento de empezar a levantar voces y de prestar mucha más atención, donde la formación, no solamente a los docentes que están en curso o que están en frente a aula, desde la formación misma de los profesorados o desde la formación docente, se tiene que impartir esto, se tiene que generar estos espacios de discusión con estos procesos que estamos conociendo. Esto se tiene que dar a conocer, ¿sí? Conocer estas realidades en diferentes países, en nuestra Latinoamérica que nos atraviesa. No estamos al tanto de lo que nos pasa hermanadamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Alba, por este espacio. Tenemos algunas preguntas que hemos tomado en cuenta desde el chat, donde le preguntan a Margarita, principalmente, si podría recomendar algún curso de formación para actualización sobre estas confirmaciones desde lo científico que planteabas. Sí, acabo de pegar en el chat un curso gratuito en línea sobre derechos LGBTIQ. Y me parece importante en este sentido que busquemos las fuentes oficiales, dependiendo del área en el que sea, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Asociación de Psiquiatría Americana, es decir, el consenso científico internacional eliminó la homosexualidad desde hace muchos años del Manual de Trastornos Diagnósticos, y más recientemente también hizo una variación con respecto a la transgeneridad, colocándola dentro de la categoría de variantes y de características identitarias, pero eliminándola de la lista de patologías en el CIE-10. Entonces es importante como darle seguimiento a estos temas. Bien, y también para ti, Margarita, y para Santiago, preguntan cómo empiezan a hablar de este tema o aprender desde el tema para poder abordarlo desde el espacio áulico, ¿no? Y también qué opinan que en Francia se prohibió el lenguaje inclusivo desde la ideología de género en las escuelas. Y también informar que muchos de los planteos del chat que también fuimos
leyendo el tema del miedo que nos atraviesa a los docentes de perder el trabajo por presentarnos tal como somos, ¿no? Bueno, un poco creo que coincidíamos los tres en esto y quienes nos acompañan en realizar nuestras prácticas constantemente, todo el tiempo. Recordé una situación en particular, como mencionaba Alba, que pasa en un contexto de aula cuando hay una situación de bullying, ¿no? Como docente, como profe, por ahí te das vuelta en el pizarrón y estás anotando los contenidos del día, no sé, la fecha, etcétera, y detrás tuyo estás escuchando que entre pares se tratan de tal o cual manera en esta, a veces, ¿no?, de la naturalización de una forma de violencia, que si nosotros dejamos pasar esa situación, también estamos siendo cómplices de lo que está sucediendo ahí, ¿no? Esto de darnos vuelta y encarar de alguna manera a nuestros estudiantes, poder revisar significado, significante, qué quisiste decir, sin punitivismo, pero para que podamos reflexionar. Es una manera de hacer, es una manera de actuar. A veces también solemos creer que una forma de ayudar es, sabiendo que hay un niño, una niña, LGBT, etcétera, empezamos a idear mecanismos para acompañar, y ese chico, esa chica no nos pidió ayuda, y puede que lo tenga incluso hasta resuelto, o que en su proceso no sea todavía el momento de decirlo. Traigo rápidamente un ejemplo de un joven, hace muy poquito, esta situación, un joven trans que le había contado simplemente a unas compañeras acerca de su identidad, y un profe que justo pasaba, un docente que justo pasaba, escuchó, se lo contó a otro docente, ese docente fue al gabinete psicopedagógico, llegó a la directora, el chico fue llamado al día siguiente por la directora, por la máxima autoridad de su escuela, y cuando entra a la dirección, que era como, cuando te mandan a la dirección es porque hiciste algo malo, ¿no? Cuando llegó estaba su mamá y la directora, y le preguntaron el nombre a él, ya que tenía una inscripción con otro nombre, ¿no?, femenino. Cuando le preguntan acerca de su nombre, él identificó claramente, inmediatamente, dos autoridades. La madre, que todavía no tenía la información, no había un acercamiento, y la directora, desde un lugar de autoridad y de rigurosidad, etc. Y él dijo, yo me llamo fulanita, volvió a usar su nombre anterior. ¿Qué podía decir? Entonces digo, poder respetar y poder observar los procesos. A veces creemos que la forma de ayudar es adelantándonos, y es simplemente acompañar, estar cerca. De alguna manera, cuando nos necesiten, nos lo van a decir. Y quizás no nos lo digan a nosotros, lo puedan decir a una persona que trabaja en mantenimiento, en el ingreso de la escuela, un preceptor o alguien que esté como más cercano, ¿no? Así que eso también es corrernos del lugar adulto centrista y poder escuchar. Creo que es la mejor forma de hacerlo. Y es verdad, como también decía Alba, como decía Margarita, que a veces lamentablemente tenemos familias que vienen y nos dicen, no lo trates de ella o de él porque nació tal o cual manera. Entonces, bueno, yo entiendo lo que usted dice, pero en la escuela yo tengo que garantizar sus derechos, y depende de mí que yo cumpla toda esta normativa, porque tiene que ver con los derechos de ese niño o de esa niña. En el país de Argentina, cierro con esto, la ley de identidad de género tiene dos artículos muy específicos y puntuales. El 12, que es trato digno, aún sin haber hecho el cambio de DNI, un niño, una niña debe ser tratada con el nombre con el que se presenta, más allá de cómo miramos o qué interpretamos de eso, ¿no? Es casi ridículo decir que debió ser reglamentado que se trate dignamente a una persona. Y por otro lado, la presencia del abogado del niño, que es cuando ya hay un conflicto de un no reconocimiento por alguno de las personas de la familia, padre, madre o un adulto responsable, acerca de el camino en su transición de género, rectificaciones, etcétera, etcétera. Escuchar, acompañar, corrernos de esos lugares punitivistas, volver a repasar qué nos pasaba a nosotros con nuestra infancia, a dónde acudíamos cuando teníamos miedo, a quién le decíamos lo que nos pasaba, y muchas veces identificábamos que cuando sonaba ese timbre para que cada uno volviera a su casa, algunos chicos y chicas se quedaban dando vuelta en la escuela, y nos estaban diciendo en un grito silencioso que su lugar de abrazo era la escuela,
era esa maestra o ese maestro, que no se querían ir a su casa. Y por eso también es muy importante, como ya lo decían mis compañeras, identificar esta ruta crítica y qué vamos a hacer cuando esto sucede. ¿A quién le doy intervención y qué lugar me toca dentro de esa cadena de responsabilidades para que se garanticen los derechos de esos chicos? Buenísimo, muchas gracias. Y la última pregunta era sobre qué opinaban de la prohibición del lenguaje inclusivo en Francia. Margarita y a Santiago era la pregunta. A mí, a mí me hace gracia, digamos, como este tema de la rigidez con la que se piensa algo que es vivo y que se transforma, como lo es el idioma. El idioma se ha ido transformando para incorporar una serie de elementos desde la tecnología, pero nos parece que no puede transformarse para incorporar las diferentes existencias. Yo siempre digo que nada le deja uno más claro dónde está el rollo con el lenguaje inclusivo que el hecho de que te peleen porque digas presidenta, pero nadie te pelea que digas secretario, ¿sí? Entonces ahí tenés claramente reflejado un tema de poder. Hay profesiones y elementos donde nadie te va a pelear que utilices el femenino. Nadie te va a pelear que digas enfermera o que digas secretaria o que digas empleada doméstica o servidora, ¿sí? Pero te van a pelear que digas presidenta. Entonces, pues yo pienso que lo que no se nombra no existe, el lenguaje visibiliza y va transformando imaginarios. Y en ese sentido, independientemente de lo que algunas entidades oficiales planteen sobre el tema, yo creo que es importante ir transformando la manera en que nos referimos a las personas. Cambios tan pequeños como plantear que alguien es una persona eh, discapacitada versus plantear que una persona tiene una discapacidad, van marcando diferencias en la vida de las personas. Entonces, nada, animarnos y animarles a que trabajen el tema de la diversidad con otras diversidades también. Eso a veces ayuda. A veces ayuda a no centrar el tema exclusivamente en lo LGBTQ, sino a que cuando estamos hablando de discriminaciones, partamos de las diferentes condiciones y razones por las cuales a las personas nos excluyen. Tal vez es la forma de nuestro cuerpo o el peso, tal vez es el color de nuestra piel, la religión que tenemos, tal vez sea la cantidad de dinero que tenemos. Hay muchas razones por las cuales las personas nos excluyen. Yo creo que es bueno apostarle a la empatía y entonces en la medida en que las personas les ayudamos a ubicarse, bueno, de la misma manera en que a mí me excluyen por X o Y razón, es posible excluir otras personas. A veces, por ejemplo, esas metáforas ayudan. Cuando la gente dice, no, pero bueno, pero es que las personas intersexuales son muy poquitas. Hay la misma cantidad de personas intersex que personas pelirrojas. ¿Se te ocurre pensar en que dejemos a todas las personas pelirrojas fuera del aula? No, ¿verdad? Entonces, un poco plantearle a la gente este tipo de metáforas, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Margarita. Cedo la palabra a Federico. Un gusto y un placer haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias a Santiago, Margarita y Alba por haber dedicado este valioso tiempo al conversatorio de hoy, compartir sus experiencias y estar acá con nosotros. Muchas gracias a Andrea por la excelente moderación y a cada uno de los educadores y voluntarios aquí presentes por sus aportes y preguntas. Agradecemos a todos por la rica interacción y todos sus comentarios. Para conocer los programas que ofrece AFS y más detalles de las actividades que llevamos adelante, los invitamos a visitar el sitio web de AFS a nivel internacional y en cada uno de los siguientes países para que se familiaricen con las opciones de programas locales. No queremos despedirnos sin comentarles que realizamos estos miércoles globales una vez al mes y los invitamos a estar atentos para el mes de septiembre. Podrán ir descubriendo más información al respecto en nuestras redes sociales y las páginas web. Queremos pedirle que nos completen una breve encuesta para contarnos sus impresiones sobre este conversatorio. Pueden ingresar a la encuesta a través del código QR que está en pantalla y al enlace que le compartiremos en este momento en el chat. Ahí está el enlace en el chat. Si desean tener el certificado de participación de este evento, tiene un costo de $7 y pueden
solicitarlo a través del enlace al final de la encuesta que se hace a través de PayPal. Antes de finalizar esta sesión, queremos agradecerle nuevamente al público presente. Para AFS, Miércoles Globales es la oportunidad de materializar nuestra misión y visión y transformar personas en ciudadanos globales. Muchas gracias a todos por su participación de hoy y contamos con ustedes para nuevas oportunidades de aprendizaje como estas. Muchísimas gracias. Se despide su anfitrión Federico Larriera. Que tengan un buen final de jornada.